que desde que naces, el píloro va a estar súper grande, o sea, va a quedar súper engrosado. En lugar de estar como el otro chiquito y que cuando se contrae se cierra, este aunque no se contraiga, casi no permite el paso de nada. O sea, esto tendría que ser como la primera imagen que permite el paso y que solamente cuando se contraiga nos obstaculice. Pero en estos pacientes desde que nacen tienen una hipertrofia del píloro, o sea, está más grande de lo que debería ocurrir. Ahora, aquí en el duodeno, en la primera porción, desemboca un conducto por donde se secreta la bilis, porque la bilis será otra sustancia que nos va a ayudar a degradar lo que todavía viene del estómago y tenemos que seguir degradando. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque entonces imagínate que tu bebé se tomó su lechita. Si tuviera atresia esofágica, ni siquiera la lechita pasaría para el estómago. Pero bueno, este niño vamos a suponer que tiene su esófago bien. Llega al estómago, se secreta ácido clorhídrico, pero luego cuando quiere pasar por aquí, le cuesta mucho trabajo y empieza a pasar de poco en poco, en poco, en poco, pero así un súper hilito bien delgadito y todo se empieza a acumular en el estómago porque no puede pasar bien. Y si se empieza a acumular en el estómago, va a llegar el momento en el que el estómago va a estar tan distendido que se va a generar el reflejo nauseoso para permitir el vómito y vaciado gástrico. Entonces, ¿qué tienen los niños con hipertrofia del píloro? Van a tener vómitos alimenticios que mientras más comes, más se agravan, porque mientras más comes, más le estás metiendo a tu estómago y más se está llenando tu estómago, ¿no? Entonces, entre más comes, más se agrava, pero los vómitos aquí, es a donde voy con lo de la bilis, son vómitos de contenido no bilioso. O sea, el bebé va a vomitar la papilla, la leche, pero no va a salir con bilis, porque la bilis se secretó después. Y el problema está antes de que se secrete la bilis. Porque hay unas patologías en las que cuando vomitan, vomitan con bilis. Y entonces ahí tú tienes que pensar, ok, si está saliendo bilis en el vómito, quiere decir que el defecto estuvo después del conducto que secreta la bilis, a mi duodeno. ¿Sale? Entonces, al menos aquí con la estenosis pilórica, sí vomitan, se agrava entre más comen, pero los vómitos no contienen bilis. ¿Sale? Muy bien. A veces está tan hipertrofiado el píloro que si tú exploras a un bebecito, se le siente como una masa por arribita, o sea, busca tu ombligo, 1 centímetro arriba del ombligo y 1 centímetro a la derecha, ahí se puede sentir como una bolita dura, ¿no? Que la puedes mover, pero sí se siente como sí, como si fuera una bolita. Es porque el píloro está tan grande, está generando esa como masa palpable en el estómago, ¿no? Ujú. Muy bien. Esa es la primera patología que puede haber en el estómago. Y la segunda patología que puede haber se llama mucosa gástrica heterotrópica. Eso de la mucosa gástrica heterotrópica va a haber regiones con secreción ectópica de ácido clorhídrico. O sea, vamos a tener zonas que no son del estómago que van a empezar a secretar ácido clorhídrico. Entonces, en el estómago no hay problema porque dijimos que el estómago expresa los genes
necesarios para protegerse. Pero ahora imagínate que le estamos secretando ácido clorhídrico al duodeno, al ilion, o sea, al yeyuno. Ellos no están preparados para soportar tanta acidez secretada. ¿Por qué? Porque imagínate que aquí tenemos nuestro intestino, ¿no? Y en algún punto de este intestino nos sale una mucosa gástrica que no debería estar ahí, con células, bueno, es mucosa gástrica heterotrópica más células parietales ahí. Y ahí se puso un parche de células parietales y mucosa gástrica. Y en ese lugar va a empezar a secretar su ácido clorhídrico. Pues la zona donde está, o sea, esta zona verde, pues no tiene problemas porque esa es mucosa gástrica. Pero lo que está alrededor de esa zona, que no está protegido y que le está llegando ácido clorhídrico, puede empezar a generar lesiones en el epitelio llamadas úlceras. Y eso está peligroso, porque imagínate que se te genera una úlcera en el yeyuno. Esa úlcera se va a empezar a progresar, hasta que vas a tener perforación de los intestinos. Y te puede dar una peritonitis y te puedes morir. Entonces, súper peligroso tener mucosa gástrica heterotrópica no diagnosticada. Esta mucosa gástrica puede viajar a donde quiera. Se puede ir a la región de la lengua, se puede ir al esófago, se puede ir a la vesícula biliar, se puede ir al intestino delgado, cualquier porción del intestino delgado, o puede viajar al saco vitelino. El saco vitelino, pregunta de DEPA y de sus profesores, es el principal lugar en donde podemos encontrar mucosa gástrica heterotrópica. Pero me vas a decir, oye, Dani, pero yo nazco y yo ya no tengo saco vitelino. Pues no, tú naces y ya no tienes saco vitelino, pero queda un remanente que se llama divertículo de Meckel. ¿Qué es un divertículo? Entonces, último dato del día. Tenemos aquí nuestro esófago que se está formando. Bueno, vamos a ponerlo vertical para que se entienda. Tenemos a nuestro esófago, tenemos a nuestro estómago que se está formando, tenemos a nuestro duodeno, a nuestro intestino medio, pero aquí, a nivel del intestino medio, sale un chipotito. Fíjense, este chipotito que yo les puse aquí es un divertículo. Entonces, ¿qué es un divertículo? Un divertículo es una evaginación que está ocurriendo en algún punto de nuestros intestinos. Hay personas que tienen algo que se llama enfermedad diverticular y tienen así como muchos chipotitos. Ujú. Pero eso es otra cosa. Aquí nosotros estamos hablando de que aquí hay un chipote que todos tenemos que se llama divertículo de Meckel y es un remanente de lo que antes era eso que veíamos que se dilataba y que se llamaba saco vitelino, pero quedó súper chiquito, o sea, ya nada más quedó un pedacito del saco vitelino y ese chipotito que queda saliendo de los intestinos es el divertículo de Meckel y ese es el principal lugar que se puede rellenar de mucosa gástrica y empezar a secretar ácido clorhídrico hacia los intestinos. Muy bien. ¿Alguna duda con estas dos patologías? Hipertrofia y mucosa gástrica heterotrópica más células parietales. Sí, dime, Yami. Mm,
Por lo general, ¿cuál es la edad en la que se detecta esa patología y cuál es el tratamiento adecuado para ellas? Ujú. Fíjate que depende del tamaño de la mucosa gástrica y depende de su, ¿cómo le llama? Su fracción de producción de ácido clorhídrico. Si esta, porque fíjate, puede que nazcas con esta mucosa gástrica, ¿no? Entonces ahí más o menos te vas a tardar unos 4, 5, hasta 8 años en que esa mucosa gástrica cause algún tipo de, pues, de lesión. ¿Cómo se va a empezar a manifestar? Si estás dañando la mucosa, te va a salir sangre, ¿no? Entonces, pueden empezar a notar sangre en las heces, así de que algo está sangrando en tu tubo digestivo y va a empezar a salir por las heces. Se tiene que hacer un estudio endoscópico para ver qué es lo que está ocurriendo y ver si realmente hay alguna zona con mucosa gástrica heterotrópica. Si se llega a identificar eso, se tiene que colocar como algunos, hay varias técnicas quirúrgicas, pero se coloca como un parche, ¿no? Dependiendo la extensión, o se corta el divertículo de Meckel y se cierra, ¿sale? Entonces, si está en el divertículo está fácil porque es como cortar el chepotito y volver a cerrar el intestino, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Ahora, hay personas que pueden tener 40 años que tienen su divertículo de Meckel y antes no tenían nada, pero de un momento a otro, algún factor de transcripción puede mutar o puede cambiar a nivel del divertículo de Meckel y empezar a generar mucosa gástrica después de haber nacido y dar problemas en personas más grandes. Entonces, puede haber cualquiera de esas dos presentaciones. Ujú. Entiendo, doctora. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Pues bueno, hoy vimos. ¿Y por qué eso pasa en adultos? Es como la típica respuesta que da medicina cuando no sabemos, causas idiopáticas. O sea, no hay una causa específica. Sí hay algunas mutaciones que lo pueden causar, pero en realidad es muy inespecífico. Lo que sí es que es más común en el sexo masculino. Eso sí, quién sabe por qué, pero sí es más común en el sexo masculino. Y te digo que pues se puede presentar de muchas formas. Ahora, si está en el divertículo, pues lo cortas y ya. Pero si está en la lengua, ahí está más feo, ¿no? O sea, si está en el esófago, también está más difícil, ¿no? Entonces ahí ya dependerá de la extensión y la profundidad de la lesión, la técnica quirúrgica, porque tiene que ser quirúrgico y además tiene que ser con medicamentos también que inhiban la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y que protejan la mucosa. Entonces, es todo un abordaje multidisciplinario. A mí solamente me ha tocado un paciente con divertículo de Meckel y se lo quitaron. Y pues ya. Pero no he visto ningún otro caso extraño en la lengua o así, pero sí pasan, ¿vale? Entendido, doctora. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. Pues bueno, fíjense. Ya vimos estos dos. Nos falta todo lo demás, pero ya está más fácil. Lo más difícil de este tema es la primera porción del duodeno, porque de ahí se me va a formar el páncreas y el hígado también, ¿sale? Entonces, eso lo voy a dejar para la siguiente clase, que sí la vamos a ver en sábado, ¿sale? Entonces, nos vemos el sábado para terminar de revisar lo que es todo lo que nos falta de intestino. Lo voy a terminar el siguiente sábado para que ya quede sistema digestivo terminado y podamos empezar con respiratorio, ¿sale? Entonces, la siguiente semana terminamos digestivo. Si se dan cuenta de las patologías, les estoy dando así como cosas muy puntuales, que es lo que hay que saber para el DEPA. Pero si alguien quiere saber cosas muy específicas o así, en el Drive ya está la presentación donde todo esto viene multiplicado por 3 de información, que quizá no es tan necesaria para el departamental, pero sí a lo mejor para sus profesores o para que ustedes entiendan más el tema, ¿no? Pero esta es la base. Entonces, me quedo si hay dudas específicas. Si no, pues cuídense mucho. Nos vemos el siguiente sábado. Les confirmo la hora. Lo más probable es que sea igual a las 6. ¿Vale? Nos vemos el siguiente sábado. Me quedo para dudas específicas
Pero si no, eso sería todo por hoy. Gracias. De- Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Dani. Bonita noche. Bye. Ah, ya, Gracias, Dani. anoté quiénes tenían la cámara, ¿eh? No se preocupen. Gracias, Dani. Sí, nos vemos, bye. Sí, ahorita le sube la punta al drive.